Buenas noches a todos, bienvenidos. Es un tiempo especial en la presencia de Dios y un privilegio poder entrar hasta sus hogares en un tiempo en el que nuestro corazón necesita ser fortalecido. Esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia de Dios nos ha alcanzado y es una bendición poder decirle, estamos en este año del sacerdocio de la gracia, como Dios lo ha revelado a esta iglesia, porque precisamente ahora podemos ver la importancia de estar en el hogar y que cada uno aprenda a tener una relación con Dios a la manera a la que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hoy particularmente pues quiero, aparte de darles la bienvenida, en el lugar donde usted se encuentre, dentro y fuera de Guatemala, todos necesitamos una palabra de esperanza. El día de mañana ha sido declarado como un día nacional de ayuno y oración. Quisiéramos, antes de entrar a la enseñanza de la palabra esta noche, dejar en su corazón la importancia de ese tiempo. Nunca en la historia el país habría sido convocado de tal manera y con un impacto y una necesidad a nivel mundial. Yo sé que todos tenemos cosas por hacer, pero ¿de qué serviría todo ese afán si al final podríamos no estar para contar que sobrevivimos? Dios también está esperando que su pueblo doblegue su corazón y así es que lo invitamos mañana a despertarse. El ayuno es una actitud de humillación en el corazón, no es sacrificarse aguantando hambre, sino es buscar que nuestro corazón y nuestro espíritu puedan sintonizarse con Dios para entender cuál es su propósito y encontrar fortaleza en Él. Así que lo invitamos. Bien, vamos a entrar a la palabra y esta noche el Señor ponía en mi corazón un tema que lo anunciamos también, lo denominamos Yo iré delante de ti. Y el pasaje está reflejado precisamente en Isaías 45, pero me impactó esta imagen cuando la estaba revisando porque precisamente la publicamos hoy hace un año con este versículo. Y la retomé porque me da la impresión de alguien que vela, de alguien que guarda, alguien que es Dios precisamente y que está sobre todas las circunstancias y sobre lo que está sucediendo. Quisiera abrir este pasaje precisamente con un pensamiento porque creo que Dios siempre prepara el corazón para los procesos y durante los procesos. Dios es un Dios de planes perfectos. A veces no entendemos las circunstancias, pero es precisamente porque nuestro corazón tiene un nivel de imperfección. Aquí el perfecto en su obra es Dios y seguramente no se ha equivocado. Quiero partir diciendo que los planes de Dios son buenos. Su misma palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Hay una versión que dice para darles el bien que esperan. Así que partiendo de eso, Dios está tratando ahora durante el proceso para enseñar a nuestro corazón que Él es bueno, que Él es un Padre de bondad y sé que no faltará el que podría decir, pero entonces si Dios es bueno, ¿por qué está pasando lo que está pasando con esta pandemia y esa crisis mundial que se está viviendo en todos los ámbitos? Las bolsas económicas del mundo han caído, la situación de seguridad ahora es precisamente hacia el área tal vez más importante porque no estamos frente a una guerra como suele tenerse esa incertidumbre a nivel mundial. Gracias a Dios no estamos ante un evento, una catástrofe natural como un terremoto, un tsunami o lo que el mundo ya ha vivido, pero la historia ha estado marcada precisamente por esos tiempos que marcan un antes y un después. Usted puede revisar a lo largo de la historia lo que sucedió, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Primera. Lo que sucedió después de la catástrofe con las Torres Gemelas, el ataque terrorista que se dio en Nueva York y cómo un evento de ese tipo le dio un giro al mundo en muchos aspectos. Cuanto más ahora que esta situación es a nivel de cientos de países que ya están involucrados con esta pandemia, no es posible que no podamos entender
que Dios está hablando al corazón precisamente para revelarnos que sin Él nada podemos hacer. Número 1. Número 2, la temporalidad de la vida, porque el temor de todos es a morir. Si no, no miraríamos ese riesgo precisamente con la propagación de este virus, y es que todos queremos preservar, amamos nuestras familias, amamos nuestra propia vida, y lo que menos quisiera ninguno es morir. Pero es un hecho, y no quiero que esto parezca desalentador, pero es un hecho que la Biblia nos enseña a contar nuestros días. El salmista dice, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría al corazón. Como que si hasta que enfrentamos la realidad de que nos tenemos que ir de este mundo porque no hay quien haya vivido tantos años. Usted no me puede hablar de nadie que se haya quedado acá, sino el promedio de vida con el que nos hemos mantenido. Todos tenemos que partir. Entonces hay un proceso de preparación mientras vivimos, pero esa preparación también viene para el tiempo posterior a esta dimensión terrenal que es ahora la crisis que queremos librar o que queremos ganar, mejor dicho. Hay un pasaje en la Escritura, en San Juan 16:28, Jesús está dando una enseñanza en este pasaje y le acaba de explicar a sus discípulos algunos puntos tan importantes y les dice, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Pero observe cuál es el origen y cuál es el destino en este caso del que él está hablando. El Salmo 23 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y a la casa del Señor volveré para morar por largos días. Si vamos a volver es porque de ahí salimos y seguramente la Escritura nos lo puede enseñar en muchos pasajes, ese trayecto y esa preparación que Dios está llevando. En ese mismo tema, en el versículo 29 de San Juan 16, Jesús les dice los discípulos le dicen, ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos. Le dijeron sus discípulos. Parecía que ellos consideraban que Jesús a veces no hablaba muy claro y sentían no entender y le dicen, ahora sí estás hablando directamente. Y en el versículo 30 ya podemos ver, que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. Jesús le responde, ¿hasta ahora me creen? Mire la pregunta de Jesús. Él se sorprendió. Dios mío, estamos en el capítulo 16. Y aunque el escritor de este libro, que es Juan, no haya colocado los episodios de manera cronológica o en el orden en el que sucedieron, Jesús está sorprendido de que ellos no habían creído entonces, no habían entendido qué era lo que él estaba haciendo y cómo estaba trabajando. Hoy mismo no entendemos mucho de lo que está pasando, pero observe que en ese pasaje, en el versículo 32, Jesús dice, miren que la hora viene y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados. Cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. No podemos omitir que Él está hablando de una hora que va a marcar un proceso diferente. Y el proceso era separación. Hoy hay mucha gente en sus hogares, tuvo que irse a casa. La iglesia está vacía completamente, el templo, porque la iglesia está en su hogar. La iglesia somos nosotros. El apóstol Pablo nos enseña que somos el cuerpo de Cristo, su iglesia. Y aunque todos están en casa, sí estamos viviendo un momento en el que cada uno fue ahí y dice, me dejarán solo. Sin embargo, yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero esto para llegar al versículo 33, que es el que me impacta. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Ahora, detengámonos un momentito acá, porque Él habló con un propósito. Yo le dije que Dios está trabajando
y preparando el corazón durante el proceso y al final del proceso. Dios trabaja y Él habló con tiempo y les dijo las cosas, les dijo para que encontraran paz. Pero entonces, si la paz hay que hallarla, es porque la paz hay que buscarla muchas veces. De hecho, la Biblia dice, busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie busca lo que ya tiene, porque ¿para qué buscarlo? Si alguien pierde algo, pues tiene que buscarlo y seguramente lo va a encontrar. La Biblia dice que el que busca encuentra. Pero observe que por lo menos esta versión dice, para que hallen en mi paz, fue que les dije estas cosas. Y es muy claro en advertir, en este mundo afrontarán aflicciones. Hay otra versión que dice, en este mundo tendrán angustia. En este mundo tendrán penas, pero no teman, yo he vencido al mundo. Ahora, tendríamos que retomar entonces las palabras que Él habló para encontrar paz en ellas. Y el proceso es tan tremendo porque el día malo va a requerir que nosotros tengamos una respuesta de preparación para sobrellevar el día malo. El día malo llegará, pero Dios se anticipa con una armadura. Es impactante lo que las noticias están reflejando, pero no más allá de lo impactante que es la verdad que Dios habló. Yo quisiera traer esta noche una palabra que sé que ha nacido en el corazón de Dios, porque Él dijo, yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes de bien y no de mal. Si usted se detiene a escuchar noticias y noticias y noticias del coronavirus y está al pendiente y está con aquella constante de que cuántos infectados van, de que si ya se murió alguien más y lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en China, lo que está pasando alrededor del mundo, seguramente nos vamos a dar cuenta primero que es un día malo. Es un día que el mundo no lo esperaría y no se había preparado. No estábamos preparados para de la noche a la mañana vivir una condición de estas que nos sacó de nuestros trabajos, nos encerró precisamente. Hay familias que literalmente ya entraron en una desesperación porque el tiempo en casa no era así y no ha estado planificado. Otros, gracias a Dios, han empezado a aprovechar ese tiempo, pero observe que Dios sí anticipó que habríamos de tener una armadura colocada, una armadura lista. Es muy interesante que el día malo va a llegar, pero Dios nunca dijo cuándo sería el día malo. El día malo no es igual para todos. Hay gente que de la noche a la mañana pudo vivir una bancarrota o probablemente el diagnóstico médico de una enfermedad terminal, o aquel que sufrió una pérdida familiar con una noticia inesperada de una catástrofe. El día malo ha tenido diferentes caras para cada uno, pero hoy casi que de manera generalizada todos estamos viendo la situación con crisis. Sin embargo, Dios habla de una armadura y es porque salir a la batalla desnudos jamás sería la mejor estrategia. Habría que ir con una armadura y con las armas precisamente que correspondían. Esas armas no todo el mundo las conoce. Sin embargo, Dios sí se anticipó a revelarnos cuáles eran esas armas y fue muy insistente en decir que habríamos de resistir en el día malo. Quiero que observe, por favor, en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo escribe y dice, por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, dice esta versión, todas las piezas, para poder resistir al enemigo en el día del mal. Así después de la batalla, todavía seguirán en pie y firmes. Ahora, es interesante que Dios esté anunciando que la batalla va a pasar. Este momento de crisis va a terminar, Dios primero, pero debemos estar armados y esa es la responsabilidad ahora mismo, porque
Una mascarilla nos va a librar seguramente. El jabón, el desinfectante y todos estos medios no son una opción, son una obligación usarlos por el amor de Dios, por el amor a los demás también. Pero aún con mascarilla, aún con desinfectante, hay un temor que está envolviendo el corazón, porque el día malo, para el que no está armado, lo primero que le anuncia es muerte. Seguramente un soldado que va a la batalla con el armamento apropiado y la estrategia bien clara en su mente y en su corazón, no va con la misma inseguridad de una persona, de un civil, si usted quiere, alguien que ni siquiera estaba en la milicia, y lo meten a la batalla. Nunca le explicaron cómo utilizar un arma, nunca le dijeron cómo operaba el enemigo, nunca le anticiparon qué voz tenía que escuchar y qué instrucciones seguir. Eso es una incertidumbre espantosa, y lo peor de todo es que no se garantiza victoria con esas características. Pero ¿por qué Dios dice: pónganse todas las piezas de la armadura para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal? Hay gente que no va a ser infectada primero Dios, pero el temor le habrá dejado una situación tan difícil de desgaste en su organismo y en su alma. La ansiedad consume. Hay gente que literalmente está viviendo la propensión a enfermedades que tienen que ver con su presión arterial, con sus niveles de azúcar, no sé, tantas crisis. ¿O qué le parece esta? La angustia en estas semanas de no tener el ingreso económico como se esperaría en un tiempo normal de trabajo. Y a eso súmele el temor de que pase algo con sus hijos, con su familia. Pero Dios quiere hoy hablarnos y mostrarnos su armadura, y sobre todo que Él, como el comandante en jefe de los ejércitos celestiales y de los ejércitos acá en la tierra, va delante de nosotros. Así titulamos el tema de esta noche: yo iré delante de ti. Pero ¿qué sentido tendría que Dios vaya delante de ti? Tú sabes que Él va abriendo caminos, Él va limpiando seguramente el lugar por donde vas a colocar tus pies. Dios te ha librado cuantas veces tú no lo imaginas. Dios ha salido a tu encuentro, Dios ha guardado tu entrar, tu salir. Dios va delante de ti. A veces no estamos conscientes de eso. Él prometió estar todos los días hasta el fin. Pero aún si Él va delante de ti, ¿por qué es que deja las instrucciones de tener nosotros que vestirnos? Porque hay cosas que sobrenaturalmente Él las va a hacer, pero hay cosas que naturalmente a nosotros nos corresponde hacerlas. Es una imprudencia que haya gente que en este momento diga: no, Dios me guarda, así que yo puedo salir a la calle como yo quiero, cuando está viendo que el mal y el día malo ha llegado. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios que el sabio, el inteligente, si quiere verlo así, ve el mal y se aparta. El avisado ve el mal y se aparta, dice. Pero el necio sigue y sufre las consecuencias. Entonces es necedad. Yo entiendo perfectamente que hay necesidad en este momento de llevar alimento a la casa, pero va a ser muy duro si no seguimos las reglas y nos investimos con la armadura que Dios quiere y en la sabiduría y el sentido común que Dios habrá puesto, seguir las reglas que tanto el gobierno nos está insistiendo. Déjeme avanzar acá. Esa armadura estaba reflejada, según el pasaje de Efesios 6:14, del 14 al 17. Usted va a encontrar precisamente una descripción que yo la quise ilustrar con esta imagen que encontré, y está hablando precisamente de 6 elementos acá. Pero de hecho falta uno que no está mencionado ahí, luego se lo voy a mencionar. Pero estamos hablando de un casco de salvación. El casco, yo solo voy a hacer una descripción rápida. Usted encuentra esto en Efesios 6:14. Pero el casco protegía la cabeza.
precisamente el ataque más determinante sería herir a un soldado en la cabeza. Y el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y que el Señor lo reprenda, dice la Biblia que lanza dardos, y esos dardos pueden ser apagados de diferente manera. Van a haber dardos que se van a caer como pensamientos, que tú no los tomas porque tienes un escudo de protección, y es un casco de salvación. Un casco de salvación para proteger lo que es tu cabeza, tus oídos, tus ojos, todos los sentidos que están encerrados acá en la cabeza, que son de los más importantes: el gusto, el oído, la vista, tienen que ver con que tu cabeza esté protegida. ¿Qué está rodeando tu mente y tus pensamientos en este momento? Si Dios ha puesto un escudo de salvación, lo que tú tienes es básicamente a Jesús en tu mente, porque su nombre es el que salvará a su pueblo de sus pecados, y no solo de sus pecados, sino el Señor es mi luz y mi salvación, dice el Salmo 27. Entonces, hay un casco de salvación que vas a tener que tomar. Esto es práctico. Yo no vengo a describir hoy solamente las piezas, porque tengo que avanzar con el tiempo que es corto acá. Vengo a decirte, te las tienes que poner. Debes de saber que Jesús está tratando con tu mente y tus pensamientos, y en medio de la zozobra que las noticias traen, en medio de lo que hasta ahora has escuchado o el riesgo en el que podrías estar, Dios está hablándote, diciéndote: yo he puesto en ti pensamientos de salvación. Aparte de eso, una coraza de justicia. Esa coraza protegía precisamente el pecho, los órganos vitales. Esa coraza de justicia, para empezar, vamos a recordar que no hay justo ni aun uno. En este momento puede aparecer gente culpando y diciendo: pues ahora Dios va a castigar, ahora Dios va a traer su juicio. Y hay gente que lejos de traer una palabra de esperanza y de salvación, lo que hace es olvidar que justo no hay ni aun uno, y que la única forma por la que la justicia, esa coraza de justicia, nos fue imputada, nos fue colocada, porque el único justo murió por nosotros, y es Jesucristo. Entonces, no habiendo ni aún uno justo, dice Romanos, por cuanto todos pecaron, todos, no hay un solo hombre ni una sola mujer que pueda presumir de justicia, por santo que se presuma. Romanos capítulo 5 dice que fuimos justificados por medio de la fe. La justicia de Dios se reveló en Jesús y tomó nuestra injusticia y la clavó en la cruz. Este es un mensaje que te va a recordar que Él puso justicia en tu vida. Si Dios trata contigo, esa coraza de justicia no es la perfección con la que tú puedas caminar. Precisamente ahora yo sé que el mensaje es un mensaje de salvación, pero a veces se puede asustar tanto creyendo que la gente así se va a arrepentir. Y la verdad que en la relación con Dios no es por miedo que alguien se va a acercar. Sería como que si en una relación amorosa, para que alguien te ame, tú tengas que asustarlo y amenazarlo. Esa no sería una relación sana. Por eso es que el mensaje de Dios en el nuevo pacto, a partir de que Jesús muere, se cierra el antiguo pacto, que era un pacto que sí reflejaba terror, reflejaba temor, al punto que dice la Escritura que cuando la ley le fue entregada a Moisés en el antiguo pacto, ni siquiera una bestia se podría acercar al monte porque iba a ser consumida. Era un pacto de terror, y sobre todo porque nadie podía cumplir ese nivel de perfección. Pero apareció Jesús. Él es el cumplimiento de la ley y le cambia completamente la tónica a esto. Le cambia la perspectiva, la forma de trato, y ahora no era el pacto que exigía obediencia perfecta, sino viene el pacto en el que Él dice al que cree. Es un pacto de amor, es un pacto de favor, de misericordia. Y Romanos va a decir: ¿acaso ignoras la
bondad de Dios y la paciencia que te ha tenido y te olvidas que es la bondad la que te lleva al arrepentimiento. O sea, cuando Dios te muestra bondad, se reafirma la coraza de justicia en ti. Y esa coraza pues protege tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, todos tus procesos. Tú sabes que no estás siendo cuidado por Dios porque seas perfecto, sino porque Cristo te justificó, porque Él pagó el precio y Él mismo dijo, yo no vine a condenar al mundo, yo vine para que el mundo sea salvo. El apóstol Pedro dice, no queriendo Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la coraza de justicia. Entonces, si no has todavía tenido la experiencia y tu corazón aún guarda culpa, tú necesitas una experiencia más profunda con Dios. Creer que por la fe fuimos justificados. ¿Y la fe en qué? La fe en ese sacrificio precioso que Él pagó sin que nosotros lo mereciéramos. Luego, aparte de la coraza de la justicia, hay un cinturón de la verdad. Y es que ese cinturón ciñe las fuerzas, ciñe los lomos, como cuando alguien ahora se le receta o se le recomienda que se coloque un cinturón para poder tener más fuerza y permanecer firme. Esto suele pasar cuando alguien, por ejemplo, hablando de la gente que hace ejercicio en un gimnasio, o de aquel que no hace ejercicio, pero tiene que trabajar levantando mucho peso, poder lidiar con el peso y con las posturas correctas tiene que ver con la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ceñirte tus lomos es tomar la fuerza en Él. Es depositar tus fuerzas en Él más que en tu propia capacidad. Dice la Biblia, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, el punto acá es, ceñirte con la verdad también es ceñirte con lo que Dios dijo y no con lo que los demás dicen de este momento, lo que los demás dicen de ti. Dios está diciendo respecto a este momento, aunque pases por el valle de sombra y de muerte, dice el salmista, yo no temeré mal alguno, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando traes las verdades de Dios, y te das cuenta que todas las mentiras que te han debilitado y te ciñes con una verdad de Dios, en ese momento hasta tu postura se vuelve erguida y te paras en una posición ante la crisis y lo que está pasando. Es tan importante esto, sabiendo que en casa el que los padres se sostengan firmemente tomados de la mano de Dios va a hacer que los hijos aprendan en un momento tan crucial como este para aprender a vivir, no por la teoría, sino porque es el momento de que la oración sea práctica en casa y las mejores lecciones van a ser esa intimidad que se está desatando en los hogares en este momento para con Dios y que los hijos la pueden ver. El cinturón de la verdad, ceñirte de Cristo y de las cosas que Él ha dicho y desechar las mentiras que te han debilitado. Lo estoy poniendo de una forma muy simple, no faltará el que tenga su propia interpretación y quizás juzgue lo que estoy diciendo, pero es el momento de que tú te pongas la armadura de Dios. Luego, está hablando de la espada del Espíritu y esta es la palabra de Dios. Precisamente en ese pasaje de Efesios 6, se explica que la espada es la palabra de Dios. Ahora, hay armas que son ofensivas y hay armas que son defensivas. La espada es un arma que cumple las dos funciones. Tú te puedes defender con un arma, con una espada, y puedes también atacar con esa espada. La palabra de Dios puesta en tus manos le va a volar la cabeza a todos los adversarios que el enemigo haya puesto delante de ti. El temor, que es el principal elemento con el que se está lidiando en este momento, y la imprudencia precisamente. Porque no solo ya hay miedo, sino aparte de eso, imprudentes nos volvemos cuando sabiendo que el mal está por delante y no tomamos las medidas que corresponden. Entonces la palabra de Dios no ha sido un elemento en la mayoría. Por eso lo dije al principio.
Este tema, quizás para el que no ha tenido todavía una experiencia con Dios, lo vaya a ver como algo teórico, pero si tú ya has tenido una experiencia con Cristo, sabes de la realidad que su palabra tiene en su vida. Yo he dicho esto cuántas veces y no me canso de decirlo para ilustrar la importancia que tiene que busquemos en la palabra de Dios. Crecimos, por lo menos yo, en un ambiente en donde la palabra de Dios no fue un manual de vida, así lo planteo siempre. Era más fácil tomar la prensa, era más fácil tomar cualquier libro, cualquier revista, un libro de salud. Recuerdo que mi papá tenía un libro de salud que se llamaba El Guardián de la Salud. Era un libro de medicina natural y cuanta cosa, y ese libro era muy respetado en casa. Pero lamentablemente no crecimos con religión, pero no crecimos con una experiencia profunda con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios trae luz. El Salmo 119 dice que es una lámpara a nuestros pies. Ese mismo Salmo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino, sino con guardar tu palabra? O sea, pero la palabra trae no solo luz, trae verdad. La palabra te habilita para tener armas en tus manos. Por ejemplo, ahora mismo hay una angustia para muchos, quizás diciendo, ya no tengo, no me va a alcanzar, no sé qué voy a hacer. Ya una quincena sin trabajar, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué pasa si esto se prolonga? Hay temor de que el gobierno dictamine otra regla más profunda. ¿Ahora qué va a pasar? Pero el que tiene palabra de Dios no es el hecho que caiga en la confesión positiva simplemente, sino que la palabra de Dios le va a decir las verdades y promesas de Dios como padre, como el niño aquel que se comunica y tiene buena relación con el papá y el papá le ha prometido. Y un día papá no está, pero él guarda las promesas. Y cuando papá regresa, le dice, papá, me prometiste. Eso es lo que pasa con el que tiene palabra de Dios. Y Dios, que es fiel a su palabra, va a cumplir esas promesas. Por ejemplo, la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Oiga, Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Y si tú agarras esa palabra y puedes utilizarla como espada en el momento en el que estamos, ¿qué te parece este versículo ante el temor de que esta plaga toque tu casa? Tú te vas a parar y vas a decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará, voy a tomar frases cortas, Él te librará del lazo del cazador. Por ejemplo, dice, con sus plumas te cubrirá. Y como ese versículo, vas a encontrar una cantidad de elementos. Pero yo quisiera preguntar a tu corazón esta noche, ¿estás batallando con palabra de Dios en las manos o estás batallando con el celular? El tiempo de inversión ahorita se ha aumentado. Yo creo que las empresas de telefonía y los suministros de internet son los más beneficiados ahorita. La gente está al pendiente de las redes. Mire, el quedarse en casa. Escuchaba un reportaje que las cadenas como Netflix y todos los demás nombres que usted pueda sacar de programación son ahorita, pero increíblemente beneficiadas. Se han disparado los índices, toda la gente está en casa. Todo el mundo está viendo las series. Mire, supermercados. ¿Cuánta gente está siendo tomada por ese lado? Pero la pregunta que yo le hago a tu corazón es, ¿tienes una espada en tus manos y estás batallando? ¿Estás pudiendo tomar la palabra para decir, tampoco puedo gastar imprudentemente porque la Biblia me enseña a administrar de manera correcta? Yo pensaba hoy precisamente en la importancia que tenía un proceso en el que el Señor metió a esta iglesia respecto a mayordomía y una enseñanza sobre administración financiera con principios bíblicos. Y uno de los principios que se nos enseñó fue la generosidad. Y en la generosidad vimos que decía, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo, oiga, el día malo lo acaba de mencionar Efesios 6. Pero dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará el Señor. O sea, el día malo habría de llegar. Ten presente que Dios va a proveer. Y si tú no has sido generoso, pues ahora es el momento para hacerlo en la necesidad más profunda. Y quizás hay alguien que me diga, pues ni para mí me alcanza. Mire, ¿qué voy a hacer con lo poco que tengo?
Pero Dios te está diciendo que su promesa para administrar, por ejemplo, vimos que había que ahorrar. En ese curso de finanzas vimos que decía, mira la hormiga, oh perezoso, y cómo la hormiga almacena para cuando el invierno llegue. Ahora, ¿cuánto habría ayudado o habrá ayudado al que fue prudente e hizo lo que debía y tenía un ahorrito por ahí? Y los principios principales. Hay gente que critica el diezmo. Primero critica lo que ni suyo es, pero para el que aprendió a diezmar, sabe que le devolvió a Dios. Vimos esos elementos entre el darle al Señor, darle al pobre y tener un ahorro, pero eso era un ordenamiento que Dios nos estaba enseñando porque nos estaba preparando. Por eso le dije al principio, Dios nos prepara durante el proceso o nos prepara para un proceso. Yo creo que nos preparó para este proceso, pero ahora en el proceso nos sigue preparando. Ahora, otro elemento más era el escudo de la fe. En una mano la espada y en la otra el escudo. Yo sé que esta es enseñanza elemental para el que quizás no ha tenido mucha profundidad. Para el que presume de tener profundidad va a decir eso, yo ya lo sé. La pregunta es, ¿te está siendo útil ahorita lo que sabes? Dice, tomen el escudo de la fe. Y con ese escudo, dice, se van a poder apagar los dardos encendidos del maligno. Es decir, el diablo te va a bombardear, va a venir a tu mente, a tu cabeza y va a decir, voy a destruir a tu familia. Podría llegar un dardo donde tú miras, hoy con las imágenes de la televisión, miras a mucha gente siendo llevada a un cementerio. El ataúd de la gente pues, va solitario y de hecho es una de las cosas que se teme ahorita. Por eso, ¿por qué la prudencia? Solo estoy hablando del escudo de la fe, pero ¿por qué la prudencia? El hecho que tengas fe no te hace imprudente, ni el ser prudente es falta de fe. Pero, por ejemplo, si en este momento se te da la indicación de que no salgas, de que no saques a tus hijos a la calle, y tú dices, no, hombre, a mí nada me va a pasar, a mí me da lo mismo. Mira, porque a los niños y a los jóvenes, vi en las noticias que ellos son menos afectados. Escucha. Aunque tu hijo resistiera, esa enfermedad te la podrá haber llevado a ti. Si la razón por la que se dice que te quedes en casa es porque incluso si él no lo llegara a resistir y el caso se llega a complicar, mirábamos hoy una recomendación, y no con esto estoy fomentando ideas de temor, pero mirábamos una recomendación hoy de no salir, porque si un familiar muere, si un familiar es llevado primero a cuarentena, solo con el hecho de que sea infectado, aunque él vaya a resistir, porque para infectarse no es un dato exclusivo solo para adultos. Se pueden infectar los niños y los jóvenes, que ellos resistan más, eso es otra cosa. Pero si alguien es detectado en cuarentena, es quitado de su casa y llevado completamente sin visitas, sin nada, mientras que se pasa el proceso. Y si alguien no llega a sobrevivir, pues ni los familiares pueden estar en el entierro. O sea, señores y señoras, hermanos y hermanas, tenemos que hablar con mucha claridad. Seamos prudentes y que tu fe no sea atacada en el sentido de que tú presumas fe y te vuelves imprudente. La fe es la certeza de las cosas que no se ven y la convicción de lo que se espera de parte de Dios. Pero también ese escudo de fe lo tienes que levantar. Este es el momento en donde por fe, como lo hicimos el domingo acá en la congregación, el Señor nos puso a ungir a toda la iglesia, a cubrir con la sangre de Cristo, a que el que tiene fe llegara a casa, clamara, levantara un altar a Dios en su corazón y con su familia y pudiera colocar la sangre del Cordero en las puertas, en los dinteles. La fe te lleva a accionar. La fe te lleva a tomar determinaciones claras, porque la fe sin obras es muerta. Y no estoy hablando de las buenas obras,
Porque entonces si tú te mueves por obra, ya no es por fe. La fe te va a traer buenas obras. Ahorita me estoy refiriendo a la fe práctica que te lleva a tomar decisiones y a decir, no, el temor no va a entrar acá, yo levanto ese escudo de fe. Y por último, se hablaba ahí en Efesios 6, ya 17, el calzado del Evangelio de la paz. El calzado de las buenas noticias. Te vas a poner en los pies las buenas noticias con las que Dios habló. Esto sería como que si alguien se viste los pies para caminar con esa protección de la buena nueva, porque es el calzado del Evangelio de la paz, el apresto del Evangelio de la paz, dice otra versión, porque vas a ir por un terreno muy escabroso. Hay zapatos para todo terreno, hay zapatos para jugar fútbol, hay gente que tiene zapatos para estar en casa y se pone las pantuflas por la comodidad. Hay zapatos que tienen una suela así tipo tractor. Hay zapatos que podrían ser para gimnasia. En fin, para cada actividad regularmente le buscamos protección y comodidad a nuestros pies. Pero Dios te está hablando de un calzado que tiene que ver con el Evangelio, porque el Evangelio es buena noticia. Tú no puedes caminar bajo un espíritu de muerte, aunque ese espíritu esté rodeando tu entorno. Dios puso palabras de vida y no de muerte. Dios puso palabras de bien y no de mal. Dios puso palabras de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición. Esas palabras no son simplemente confesión positiva. Es que el Evangelio es la buena noticia. El Evangelio está reflejado en Isaías 61 y en el pasaje de Lucas en el que Jesús toma el libro, se para frente a todos en esa sinagoga y lo abre en Isaías 61 y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a pregonar buenas noticias, a anunciar apertura de la cárcel. Me envió a predicar libertad a los cautivos, a pregonarle a los pobres el año del favor. Mire, ese es el Evangelio con los pies que van lidiando con todo el mal camino con el que te puedes encontrar. Y hoy, en esta crisis, necesitamos ponernos esta armadura, ese calzado y todas las piezas que la armadura involucra. Pero aparte de eso, la oración completa la armadura y te va a traer una comunicación con el Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque ahí hay 6 elementos. 6 elementos que están mostrados hasta el versículo 17. Acá, donde se los acabo de mostrar, en Efesios 6, del 14 al 17, hay 6 elementos. Pero mire, falta un elemento y es la oración. Y no es que yo se lo esté sumando, se lo esté agregando a esto. En el siguiente versículo, que es el 18, el 6:18 dice: y oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Así que si no era la oración un acto constante en tu vida, dicen las noticias o dicen los conocedores de esta área que este virus vino para quedarse. Ellos así lo mencionan. Como pudo venir otro montón de virus, como pudo venir la influenza, y constantemente en el año pasamos lidiando con la influenza y teniendo cuidados. Era una especie de virus que se quedó. Ahora dicen pues que este virus, ellos prevén que se quede. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a vivir con nuevas medidas de vida. Pero aunque el virus nos está enseñando a tomar nuevas medidas de vida, a desinfectar, a toser ahora de otra manera, aunque nos toque esto y la vacuna aparezca, vamos a tener que aprender modales que no los teníamos. Pero ¿qué tal si los modales, si los puedo llamar así sin que eso se malentienda, sería vivir con esta armadura constantemente colocada sobre nosotros mismos? Que la oración no sea ahorita un grito
de angustia nomás, sino que Dios pueda traer una palabra de esperanza. Mañana precisamente va a ser un día de oración y déjeme decirle, como se lo dije al principio del tema, no ha habido en toda la historia del país una convocatoria de este tipo. No hay tintes de iglesias, no hay tintes religiosos, no es mi misión, mi apóstol, no, el que oye la voz de Dios y tiene un corazón humillado. Sé que hay gente que juzga lo que los demás hacen y no hacen ni dejan de hacer o dejan hacer. Yo quiero invitarle a que tomemos esa armadura y a partir de mañana, bueno, de hoy porque vamos a orar en este momento, pero a partir de acá Dios está marcando un tiempo en el que vamos a salir del día malo, porque así dice ese pasaje bíblico. Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir firmes y permanecer firmes cuando la batalla haya pasado. El Señor no te ha dejado. El Señor ha estado en todo este tiempo, en todo este proceso. Y seguramente quiere mostrarte que Él va delante de ti. Y creo, el Señor me dio un tema bastante extenso y por lo visto no lo voy a cubrir en esta única ocasión. Pero la palabra específica era, yo iré delante de ti y allanaré los lugares escabrosos. Romperé las puertas de bronce y haré pedazos sus barras de hierro. Si eres consciente que Dios va delante de ti y que te entregó la armadura para que Él como tu capitán te permita pelear esta batalla. Por eso es que decía, hay cosas sobrenaturales que Dios las va a hacer, que no están en nuestro alcance. Si Dios va delante de nosotros, Él va delante de los tuyos, está guardando el camino que queda en esta etapa. Fortalécete en el Señor. Establécete. Si tú lo puedes visualizar y saber que no dice simplemente que Él iría detrás. Hay otro pasaje bíblico en donde Él dice que Él te rodeó completamente. Adelante, atrás, arriba, abajo. Él ha hecho un vallado en tu entorno. Y el temor no puede ser ahorita el adversario con el que no puedes batallar. Si lo sobrenatural Dios lo va a hacer, las cosas naturales y de prudencia que nos enseñó a nosotros a hacerlas y nos está enseñando, están en nuestra responsabilidad. Entonces, párate esta noche con tu familia. Si estás en casa, puedes tomarlos de las manos y decirle, Señor, yo te pido que me des entendimiento en este proceso. Ayúdame de tal manera que todo lugar escabroso sea hecho llano, sea hecho lo que parece que no puedo avanzar en la economía, en mis finanzas, en mi salud, en la seguridad, en lo que estamos viviendo a nivel mundial en este momento. Parece un terreno muy escabroso, muy difícil de caminar, pero Él puso zapatos de buenas noticias para ti. El terreno puede ser escabroso, van a haber puertas de bronce. El bronce en la Biblia reflejaba el juicio. Van a haber puertas de encierro, puertas que van a tratar de decirte no lo mereces, lo que está pasando es por tu culpa, ahora viene castigo. Eso es juicio y Dios quiere romper esas puertas de bronce y decirte sal libre, yo te voy a sacar de esto. Yo te dije que te iba a llevar de la mano. Y por otro lado, va a ser pedazos las barras de hierro. El hierro acá está representando un elemento muy humano. El hombre dice, no es posible, es por demás. Hay gente que está creyendo por un milagro y ese milagro refleja que todo lo que te quiso aprisionar, no le vas a temer a ese virus. Ese virus puede destruir tu cuerpo de manera temporal y Dios puede librarte. Pero la Biblia dice, no le teman a los que pueden matar el cuerpo,
Témale a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Así que hoy Dios está trayendo un tiempo precioso para fortalecerte en familia. ¿Qué tal papás? ¿Qué tal familia que pueda enseñarle a sus hijos sobre esta armadura? Que se levante un ejército precioso de guerreros que puedan decir: Señor, sin importar las circunstancias, lo que venga, en primer lugar tú vas delante de nosotros, y aparte de que nos vas a librar de esta crisis y del momento que se está viviendo a nivel mundial, nos vamos a fortalecer en ti. Y vamos a poder decir en ese tiempo de ayuno y oración el día de mañana: el ayuno no es creer que tú vas a aguantar hambre para obligar a Dios a que haga algo. Hay diferentes tipos de ayuno. Y sé que mucha gente va a entrar en ayuno sin tener mayor instrucción. Isaías 58 habla de un tipo de ayuno. Y dice: este es el ayuno que yo escogí. Por cierto, les dice: el día que ustedes ayunan, ayunan para pleito, les dice a ese pueblo. Ayunan para rivalidad. Ellos ayunaban para que le fuera mal al otro. Pero ese no es el ayuno que yo escogí. Dice, tampoco es el ayuno que se encorven como el junco, que tengan una apariencia de que están destruidos. No, el ayuno que yo escogí es que partas tu pan con el hambriento, que vistas al desnudo, que desates ligaduras de impiedades, que abras la puerta a los presos, que salgan, que quites de en medio de ti el dedo que señala, dice. Entonces, mucho cuidado, porque podría haber gente mañana aguantando hambre para que Dios haga algo, y probablemente su alacena está llena de comida y el que está a la vecindad no tiene ni qué comer. También ese es el ayuno de Dios. Es que tú te limites de hacer algo porque lo vas a dedicar. Se puede ayunar de diferentes maneras. Hay gente que puede ayunar de celular. O sea, dejar de consumir aquello que te hace fuerte en lo que no debes de serlo. Pero también ayunar es que partas tu pan con el hambriento, que vistas al desnudo. Yo creo que una bonita combinación sería mañana ayunar y orar en familia, y puedes distribuir tus tiempos. Si puedes pasar mucho tiempo orando de rodillas, de pie, como tú quieras, meditando en la palabra, va a ser un tiempo precioso. Y no se trata de aguantar hambre, sino de buscar en tu interior la voz de Dios. Bebe agua, no hay problema en el ayuno con que tú bebas agua. Simplemente vas a evitar los alimentos sólidos, puedes beber agua. Por eso te dije que hay diferentes tipos de ayuno. En el ayuno de Daniel, por ejemplo, Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey, y lo que comió fueron vegetales. Evitó las carnes, quitó todo lo que para él podía ser de alguna forma perjudicial para su cuerpo, y se robusteció. En el ayuno de Daniel había frutas y vegetales. Pero hay un ayuno en el que alguien podría decidir no comer absolutamente nada, y eso va a depender también de tu nivel de preparación, porque hay gente que puede tener una úlcera gástrica y se va a complicar si ni siquiera líquidos va a tomar. Así que Dios quiere que seas entendido en lo que vas a hacer, pero es parte de la armadura y lo que Dios está haciendo. Entonces, puedes empezar el ayuno como de 24 horas. Cenas hoy, mañana no comes, bebes líquido en oración, en clamor. Yo quiero recomendarles que lo hagan en familia, porque no va a tener el mismo efecto si estamos separados. Y lo hermoso de esta ocasión es que van a haber miles, si no es que millones de personas en el país levantando un clamor al Dios vivo y pidiendo misericordia. Que la sangre de Cristo, que fue derramada por amor, por un favor que no merecemos, si el plan de Dios es vernos bien como un Padre bueno, que ese clamor sea un clamor en ese nivel de misericordia que Él quiere mostrarse. Y en la tarde, noche, según la hora a la que tú quieras, entregas tu ayuno con una oración al Señor. Doblas tus rodillas y le dices: Señor, espero en tu misericordia. Y comes. Pero cosas preciosas van a suceder. Así que terminemos
recordando que Él va delante de nosotros, allanando el terreno escabroso, rompiendo todo lo que te haya tratado como bronce para aprisionarte y desarmando prisiones de hierro, lo que te ha encerrado como temor ante esta crisis. Dios quiere traerte paz a tu mente y a tu corazón. Él cuida de ti. Él está velando por ti y por los tuyos. Si no le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo, este es el momento en el que lo puedas hacer. Le puedes decir: Señor Jesús, perdona mis pecados. ¿Quieres hacerlo? Permíteme acompañarte en esta oración. Puedes repetir y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día. Toma mi vida, Jesús. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Sálvame. Si te has alejado de los caminos de Dios, vuelve hoy. Dile: Señor, hoy vuelvo a ti, hoy me reconcilio contigo. Hoy empiezo contigo una vez más. Yo no puedo vivir sin ti. Y cada uno de los que están en casa, yo esperaría que sea una noche para tomarse de las manos en familia. Ahí lo pueden hacer, o si estás solo, doblar tus rodillas. Es tiempo de humillarse, es tiempo de decirle: tú eres la fortaleza de mi vida, Señor. ¿De quién temeré? Si tú eres mi luz y mi salvación. Señor, en el nombre de Jesús venimos esta noche a pedir que tu pueblo sea levantado, Señor, en el llamado que tú estás haciendo.